En el día de hoy tenemos un invitado especial, que es el licenciado Fermín Sánchez, quien es contador público autorizado de San Francisco de Macorís, con una vasta experiencia en la contabilidad pública, que de eso, si Dios quiere, vamos a establecer la diferencia entre la contabilidad pública y la contabilidad privada. Y pues es un gran conocedor. Así también tiene la responsabilidad, además, de ser regidor del Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís. A usted vamos a dar los buenos días y la bienvenida a su espacio, El Poder de la Información. Buenos días. Buenos días Wilson. Feliz y contento de poder estar aquí una vez más. Debo de aprovechar la ocasión para felicitarte por el tiempo que va a cumplir tu programa en el aire. Y así mismo dar las gracias a esos patrocinadores que siempre han estado ahí y que te han depositado la confianza. Hoy nos sentimos más que satisfechos de venir a aportar un granito de arena en lo que es un tema que hasta cierto punto aún es nuevo en la República Dominicana. Dar asimismo las gracias a los colegas contadores que le hemos estado hablando del tema, de que veníamos para acá, y hemos recibido un feedback favorable. Asimismo, gracias al Instituto de Contadores, ya como institución, que también aquí estamos en representación del instituto. Y nada, hablar de este tema, un tema que, como te dije al principio, es un tema un tanto nuevo en la República Dominicana, aunque en la República Dominicana se han dado acciones que tenían que ver con algo parecido a lo que es el fideicomiso. Es a partir del año 2011 cuando ya hay una parte jurídica que instituye lo que es el fideicomiso en la República Dominicana, y hoy nos sentimos contentos de poder estar aquí para tratar este tema. Excelente, ese es el tema que vamos a tocar y ya tenemos en la vía de la señal, gracias a Dios que sí lo permite, y a la tecnología y a nuestro equipo. Es bastante puntual. Ahí tenemos al licenciado Wilson Martínez, que es un importante abogado de Santo Domingo, o de los tribunales de la República Dominicana, graduado summa cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, así como también ha obtenido sus maestrías en negocios y negocios internacionales en dicha universidad, donde es también catedrático universitario y por demás es consultor docente para el Departamento de Derecho Privado de la Escuela Nacional de la Judicatura desde el año 2017. Un amplio currículum sustenta la capacidad de un hombre joven, pero con un tiempo bien aprovechado. Los buenos días y la bienvenida a nuestro tocayo, licenciado Wilson Martínez. Buenos días. Excelente, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí compartiendo este espacio. Agradecer mucho la invitación y así también a todos los televidentes que van a compartir con nosotros estas ideas, así como al invitado que yo tengo el placer de compartir este espacio con él. El licenciado Fermín Sánchez. Todo un placer. Encantadísimo, un honor. Bien, iniciamos de inmediato, ¿verdad? Porque ustedes saben que el tiempo en televisión es muy medido. ¿Qué es el fideicomiso? Comenzamos con usted, Wilson. Excelente. Bueno, miren, la verdad es que para poder definir correctamente el fideicomiso, hay que poner sobre la mesa un término que para mí es esencial, y es el concepto de garantía. Yo pudiera decir entonces que todo fideicomiso, en esencia, es un mecanismo de garantía para asegurar la obtención de un determinado objetivo. Se pudiera decir un objetivo de desarrollo inmobiliario, si se tratase de un proyecto de desarrollo inmobiliario, o incluso, lo que nos interesa bastante en la actualidad, para desarrollo de proyectos públicos. Pero, siendo un poquito más técnicos, pudiéramos decir que el fideicomiso es un contrato, básicamente, a través del cual una persona llamada fideicomitente, que para poder entenderlo mejor deberíamos llamarlo como el iniciador o el que aporta inicialmente un bien determinado para la Constitución. Entonces, esta persona llamada fideicomitente aporta una serie de bienes o derechos, independientemente de su naturaleza, a una tercera persona llamada fiduciario. Este fiduciario, quien será un profesional en el caso de la República Dominicana, una sociedad comercial, básicamente lo que hará con estos bienes aportados por el fideicomitente, realizar su administración en beneficio de una tercera persona o del mismo fideicomitente
que adquirirá el nombre de beneficiario o fideicomisario. Una nota importante de esta definición para poder seguir construyendo es que cuando se aportan estos bienes, lo que se produce con ello es que la fiduciaria crea un patrimonio separado del fideicomitente, patrimonio separado de la misma fiduciaria, e incluso patrimonio separado de los beneficiarios y fideicomisarios y de los acreedores de cualquiera de las partes envueltas en el proceso. La figura del fideicomiso es nueva en la República Dominicana. ¿De qué tiempo data? Excelente. Ya se decía hace unos minutos cuando iniciábamos que en la República Dominicana había ensayos de cosas que se parecían a fideicomiso. De hecho, es muy conocido que existía un banco fiduciario o que tenía en su nombre el concepto de fiduciario, pero eso no era el fideicomiso que conocemos al día de hoy. No fue sino al año 2011, específicamente en el verano del año 2011, cuando se promulgó la ley 189-11, que básicamente la ley para que regula el mercado hipotecario y el fideicomiso en la República Dominicana, para el desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso en la República Dominicana. Posteriormente, en el año 2012, se promulgaron otras normativas complementarias, específicamente el reglamento de aplicación de la ley, que es el 95-12, y así en la medida en que el tiempo ha ido pasando, hemos visto pequeñas modificaciones muy puntuales a dicha ley 189-11. Pudiéramos hablar del año 2019, con la 195-19 se modificaron algunos artículos en lo que tiene que ver con la vivienda de bajo costo. Más recientemente, con la ley 338-2021, se modificaron también los mismos artículos relativos al valor de referencia para las viviendas de bajo costo, y otras legislaciones muy importantes, otras leyes muy importantes, por ejemplo, la misma ley del mercado de valores, modificó la ley 189-11 en lo que tiene que ver con un tipo especial de fideicomiso con el que se participa en el mercado de capitales, y así varias otras leyes han traído nuevos conceptos. Pero en definitiva, en nuestro país, el fideicomiso apenas tiene 10 años. Estamos iniciando, amén de que son cortos 10 años, hemos obtenido importantes triunfos con este tema, importantes ensayos ya hemos hecho. La ley, hablemos de la estructuración de la ley. ¿Responde la ley a este sistema, nuestro marco jurídico? Excelente. Sí, mira, la verdad es que es muy interesante la ley 189-11. Algunos abogados la denominan como una ley ómnibus porque en ella se han traído, se han insertado al ordenamiento dominicano no solamente el fideicomiso, sino otras figuras como el agente implica o escrow agent y muchísimas otras, que básicamente todas unidas lo que pretenden es dotar de mayor seguridad jurídica a las transacciones inmobiliarias y a todo el mercado hipotecario en la República Dominicana. En cuanto a la manera en que ésta se integra con el resto del ordenamiento jurídico dominicano, hablando desde una óptica bastante técnica, bastante jurídica, yo diría que se inserta bastante bien en todo lo que tiene que ver con el derecho privado, puesto que si estudiamos bien esta materia nos daremos cuenta que no es otra cosa que aplicar los mismos principios de derecho común del Código Civil, los mismos principios del derecho de las obligaciones, que los abogados lo estudiamos al inicio de nuestra carrera como, digamos, la columna vertebral de nuestro ejercicio y sobre todo en la actividad privada. Y estos principios clásicos simplemente deben matizarse y utilizarse de manera muy particular de cara a esta legislación que es especial. Por otro lado, ciertamente hay algunos aspectos que la ley todavía necesita algunos ajustes, y no es de sorprendernos que esto sea así, porque cuando se inserta una normativa bastante novedosa en un determinado ordenamiento jurídico, lo normal es que comencemos a utilizarla y que en la medida en que practiquemos lo que ella establece, iremos notando algunos aspectos donde debe ser modificado, o donde debe ser complementado, donde se le debe dotar de mayores herramientas, y precisamente eso se está haciendo ahora. De hecho, se están conociendo varios proyectos de modificaciones puntuales y otros de modificaciones estructurales a la ley de fideicomiso. Siempre se comenta que el fideicomiso es inembargable, es decir, no se puede embargar. ¿Qué hay de cierto en esto? Eso es correcto. De hecho, en esta materia existe el principio de la inembargabilidad del fideicomiso. Debemos decir que la regla en materia fiduciaria es que el fideicomiso no puede ser embargado. ¿Qué esto significa? Esto básicamente lo que significa es que este patrimonio separado que se crea, que lo decía en la definición, que con los bienes que aporta el fideicomitente, básicamente la fiduciaria
tendrá la función de crear un patrimonio separado. Ese patrimonio separado, pudiéramos decirlo en palabras sencillas, está blindado de la persecución de los acreedores del fideicomitente, de los acreedores de la fiduciaria e incluso de los acreedores del beneficiario fideicomisario. Esto significa que el fideicomiso no podrá ser atacado por terceras personas que no pertenezcan al negocio, siempre diciendo en principio, porque esta regla de la inembargabilidad tiene importantes excepciones, porque en ningún momento el fideicomiso puede ser constituido en fraude a terceros que tienen creencias legítimas y previas a la constitución del fideicomiso. Solamente podrá ser perseguido, y estas son las excepciones que establece la ley, solamente podrá ser perseguido por los acreedores del fideicomiso mismo, es decir, aquellos compromisos que el fideicomiso adquiera para el cumplimiento de su objeto, pues naturalmente tendrá la obligación de cumplir con ellos. Voy a poner un ejemplo sencillísimo. Imagínense el supuesto en el que yo, siento un pequeño sonido por aquí. Bien, imagínense el supuesto en el que yo constituyo un fideicomiso para un desarrollo inmobiliario determinado. Si en el curso del desarrollo de ese proyecto yo tengo que contratar, por ejemplo, ingenieros, tengo que contratar arquitectos para que diseñen el proyecto, a esas personas habrá que pagarles unos debidos honorarios. Si en algún momento en el acuerdo al que yo llego con ellos yo fallo en una cuota, pues ellos perfectamente podrán perseguir ese fideicomiso. Y esto es únicamente porque esas acreencias el fideicomiso las adquirió, o esas deudas más bien, el fideicomiso las adquirió en el ejercicio de sus funciones. Lo que no podrá suceder es que si yo, Wilson, en mi actividad personal, no ya en mi actividad en el negocio fiduciario determinado, yo adquiero con un tercero una deuda, ese tercero no podrá perseguir el fideicomiso. Pero todo esto es sumando un granito de arena más al concepto que ya decíamos de la seguridad jurídica. Esto es una de las características que desde mi óptica le dan la mayor seguridad jurídica a este tipo de vehículos. ¿Se diferencia el fideicomiso público del fideicomiso privado? En esencia son lo mismo, porque no podemos confundirnos con lo siguiente. El fideicomiso es una herramienta, es un vehículo que desde el punto de vista jurídico básicamente es un acto o contrato, ahí no cabe duda, pero en definitiva se insertó en la República Dominicana en el año 2011 como un producto a la disposición de quien lo quisiera utilizar. Naturalmente el sector privado, el sector inmobiliario, ha sido el pionero usando este tema y se reportan importantes avances, importantes desarrollos. Sin embargo, el Estado Dominicano, puesto dentro de nuestro ordenamiento jurídico, al igual que nosotros, también es una persona jurídica. Y como tal, puede valerse de esta herramienta que en el ordenamiento jurídico está disponible desde el año 2011 para el cumplimiento de sus objetivos. Lo que sí hay que decir es que si ya nosotros ponemos como una de las partes en el fideicomiso, no un particular como fuera yo o como fuera cualquiera de ustedes o una sociedad comercial o Telenor, el canal, por ejemplo, cuando ponemos en lugar de una persona privada, una persona pública que es el Estado, ya debemos verlo con una óptica distinta. Ya el Estado responde a unos intereses de una jerarquía superior, que es el interés general, satisfacer las necesidades públicas, el manejo de la cosa pública y las cosas de dominio público. En tal sentido, hay que establecer una serie de precauciones, una serie de protecciones superiores o diferenciadas frente a lo que nosotros usualmente hacemos en el sector privado. En ese sentido se diferencian, en que cuando está el Estado envuelto, cuando hay bienes públicos envueltos, hay que tener un mayor criterio de protección, un mayor criterio de seguridad jurídica, de transparencia y demás. Pero en esencia sigue siendo el mismo fideicomiso privado. La presencia del fideicomiso, y en esta parte me gustaría la colaboración de Fermín, también la experiencia de Fermín, que tiene una vasta experiencia en materia de lo que es la contabilidad pública. A la hora de administrar un bien del Estado, ¿optaría por la contabilidad pública o por la ley de fideicomiso? Por la figura del fideicomiso. Sí, fíjate, tomando la participación del compañero de panel, que debo decir que me honra poder participar en este panel junto a una persona con los conocimientos que él que tiene, ¿verdad? Tomando la participación de él, que te decía que el fideicomiso en materia se crea como un patrimonio independiente del fideicomitente
del fiduciario, incluso del beneficiario que va a obtener los beneficios, sea otra persona diferente al fideicomitente. Entonces, la figura del fiduciario que va a administrar lo que es el fideicomiso es quien tiene la obligación de llevar los registros, de tener sus cosas claras y de llevar la contabilidad en sentido general de lo que es el fideicomiso. Entonces, nosotros aquí en República Dominicana podemos citar dos fideicomisos públicos, que aunque no tenemos una ley que habla específicamente del fideicomiso público, hay dos fideicomisos que conocemos, que es el de la RD Vial, que ha dado muy buenos resultados, y lo que es la Ciudad Juan Bosch. Entonces, ¿qué pasa con estos dos fideicomisos de manera particular? Que la fiduciaria, que es RD Vial, capta los recursos que vienen de los peajes de las vías donde están colocados, y estos recursos entonces son reinvertidos o para fines de mantenimiento de las vías en las que están trabajando. Pero ¿qué pasa con esto? Que contabilidad gubernamental no interfiere en esa contabilidad, porque la fiduciaria llamada RD Vial es que lleva la contabilidad de esos recursos, y esos recursos entonces son invertidos en la parte del mantenimiento de la red vial. Asimismo pasa con el tema de la Ciudad Juan Bosch, donde hay un sinnúmero de empresarios que son los que mediante una fiduciaria, que por lo general son instituciones de intermediación financieras, esas instituciones entonces son los responsables de llevar una contabilidad de lo que es el fideicomiso. Debo decir que son parte de las cositas o de las pequeñas cositas que, como decía nuestro compañero de panel, todavía hacen falta en lo que es el complemento de la ley. La ley es bastante robusta, hay bastante materia en lo que es el fideicomiso. En la República Dominicana él te mencionó una cantidad de leyes. En el caso específico de la aplicación de la contabilidad fiscal, también existen normas que han sido evacuadas por la Dirección General de Impuestos Internos específicamente para el tratamiento del fideicomiso. Entonces, esta figura, que como bien decía nuestro compañero, es relativamente nueva en el país, todavía le hacen falta algunas cositas, y creo que esas cositas vendrán dándose en complemento con otras leyes que abarque lo que es el fideicomiso de la parte pública, la parte de la transparencia, la parte de la fiscalización, cosa que todavía no es tan clara dentro de lo que es un fideicomiso público y la responsabilidad que tendría el Estado per se, o las instituciones fiscalizadoras del Estado, como es la Cámara de Cuentas, la parte de contabilidad gubernamental, Contraloría General de la República. ¿Cuál sería su papel ante un fideicomiso público per se? Bien, Wilson, esta es una parte que me gustaría que la analizáramos, porque tenemos una contabilidad gubernamental, tal y como tú señalas, y una contabilidad privada. No se puede perder de vista que el Estado, pues, tal y como Wilson aducía hace un momentito, tiene otro tipo de visión, otro tipo de misión, que no es el de carácter privado. Correcto. El de empresa privada lo único que necesita es generar recursos, pero el Estado tiene una función social que debe preservar por encima inclusive de la parte financista, de las tasas de retorno, que es precisamente lo que se buscan ciertas garantías. Me gustaría que analizáramos esa parte. Usted, como conocedor de lo que es el fideicomiso, las debilidades que tenemos como nación, conoce también lo que es la contabilidad gubernamental. A la hora de optar por uno u otro sistema, ¿cuál es el beneficio que tenemos en unos y en otros? Sobre todo en lo que es la parte del fideicomiso. Bien, es una pregunta realmente bastante importante para este intercambio que estamos teniendo, pero sobre todo para todos los dominicanos. Nosotros debemos, y yo lo he hecho así antes, he comentado eso antes, en la República Dominicana debe producirse un aumento de una conciencia social de qué perseguimos utilizando una u otra figura.
pudiéramos tener sobre la mesa diversas opciones. El fideicomiso no es la única opción que tiene el Estado para tratar de eficientizar su administración. Pudiera perfectamente iniciar por una eficientización de sus propios procesos. Siendo el Estado administrando bienes públicos, pudiera el Estado tratar de eficientizar un poquito más su burocracia interna. Quitarle un poquito de lastre, quitarle un poquito de peso. Pero también pudiera el Estado perfectamente, y a eso es que yo llamo, pudiera valerse de otras figuras que, dotadas de la seguridad jurídica suficiente, pueden ser de bastante valor para todos nosotros, como son este caso en particular del fideicomiso público, pero también pudieran ser otros modelos como la creación de sociedades comerciales donde el Estado tenga participación mayoritaria, en el mejor de los casos, o de sociedades de derecho público. Es decir, todas estas son herramientas de las que el Estado dispone para poder tratar de hacer mejor su labor. Yéndonos puntualmente al caso del fideicomiso, antes de profundizar cuáles son los beneficios o la desventaja de utilizarlo, yo quiero dejar claro cuál es mi posición. Mi posición es que el Estado, usando bien el fideicomiso, puede beneficiarse bastante. Puede beneficiarse de las características que esta figura jurídica posee. Y en ese mismo sentido, como es natural, la población también puede recibir importantes retribuciones, importantes beneficios. Para ponerlo en el término más sencillo, bueno, la población tendrá una mejor atención a sus necesidades básicas. El Estado, utilizando bien esta figura, pudiera adquirir mayores niveles de liquidez, lo que le permitiría atender necesidades de orden primordial, es decir, atender necesidades como proveer de alimentación a las personas de escasos recursos, atender mejor las necesidades de seguridad pública y demás, así salud pública y todas las demás. En el ámbito internacional, porque ese es el ámbito de donde hay que partir, dada la escasa experiencia dominicana, en el ámbito internacional el fideicomiso público ha aportado importantes ventajas. Si retomamos una de sus características que decíamos al inicio, aquello de la separación patrimonial, esa separación patrimonial, diría yo, que es la principal ventaja que trae el fideicomiso tanto en el uso de negocios privados, pero también para el uso de la administración de la cosa pública. Imaginemos un ministerio, cual que fuera, constituye un fideicomiso para llevar a cabo un proyecto de desarrollo de una infraestructura o de una nueva infraestructura para instalación de sus oficinas. ¿Qué se ganaría utilizando un fideicomiso? Bueno, lo que se ganaría es que ese ministerio va a separar de su contabilidad general los fondos y los va a especializar única y exclusivamente para el desarrollo de ese proyecto que previamente debió ser aprobado por el mecanismo de toma de decisión que hay en el Estado y que hay en ese ministerio en particular o en esa dirección. Es decir, no es una decisión que se toma de manera unilateral por el titular de la institución, sino que debe adoptar, previa a la constitución de un fideicomiso, un proceso de aprobación interna en el Estado, tomar esa decisión pasando por todos los filtros que conocemos en el derecho público, pues ese patrimonio, esos fondos se especializan en un fideicomiso para que estén únicamente destinados a la consecución de ese objeto. Con eso, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con una pieza o con una herramienta de importante utilidad para la administración del Estado. Y eso, como dijimos, es lo que nos permitirá alcanzar el desarrollo que los dominicanos tanto anhelamos. Pero siendo críticos, y esto es muy importante en un proceso de desarrollo de la República Dominicana, en el ámbito internacional se han visto también inconvenientes con el uso de la figura. Pudiéramos decir lo siguiente: por sus ventajas, algunos gobiernos en otros países han usado casi de manera indiscriminada el fideicomiso. Para todo usan fideicomiso, lo cual puede ser bastante peligroso y bastante nocivo. Yo soy un defensor de la figura, sin embargo, como defensor también sé que un uso indiscriminado pudiera llevar incluso a una desnaturalización de para lo que la figura funciona. Cuando un administrador de la cosa pública se encuentra frente a la oportunidad, vamos a ver, uso fideicomiso, me quedo yo con la administración directa de este proyecto, uso un tercero por el mecanismo de contratación tradicional, un administrador y demás. Quien está sentado en la silla de la toma de decisiones debe saber qué de esas opciones, cuál de esas opciones aporta mayor valor a lo que yo deseo obtener. ¿El fideicomiso es esa opción? Bueno, pues ahí ya pasamos un primer tamiz o un primer filtro y quizás es la decisión correcta. Pero ese uso indiscriminado, sin dudas, pudiera llevar a un destino que no lo deseamos. Otra cosa, para cerrar ese tema de los riesgos, otro de los riesgos que se han visto a nivel internacional es que, como bien decía nuestro compañero de panel, no se respetan los principios de la contabilidad pública, de la contabilidad gubernamental,
no se respeta en algunos casos la separación de cuentas, es decir, la cuenta del fideicomiso se mezcla con la cuenta de la actividad de la institución ordinaria. Incluso se cometen errores, y esto está recontado en libros sobre este tema, se cometen errores de que se usa el fideicomiso básicamente para contratar personal, no para contratarlo a través de la institución, como debe de ser con el estatuto de la función pública, sino para contratarlo a través de fideicomiso, lo que pudiera de alguna u otra forma crearnos una estructura paralela. En fideicomiso le llaman, en México le han llamado estructuras paraestatales, que pudiera crear importantes conflictos. Digo todo esto, pero repito, es muy beneficioso si es bien utilizado, si se usa con la moderación necesaria y con el nivel de planificación correcto. A mí me ha causado extrañeza desde el palco de la ignorancia, como siempre digo, me ha causado extrañeza, por ejemplo, la aplicabilidad del fideicomiso a la administración de la Policía Nacional, por ejemplo. ¿Es correcto? Bien, tomaré yo la palabra. Sí, sí. Yo pienso que sí, eso habría que estudiarlo bien. Habría que estudiar bien cuál es la función que en ese caso particular va a cumplir el fideicomiso. Yo digo que hay que estudiarlo bien. Yo no conozco el contrato. Todavía, por lo menos yo no he tenido información de si el contrato ha sido suscrito y aprobado por nuestro Congreso Nacional, pero eso habría que estudiarlo bien. Yo no descarto los importantes beneficios que pudiera dar esa figura si es utilizada para una parte del proceso de la administración de la Policía Nacional, pero eso habría que ver exactamente si no se produce una duplicidad de funciones, si no se produce un mayor nivel de burocratización en lugar de eficientizar la administración de la cosa pública. Mucho se ha dicho en las noticias que básicamente la función que ejecutará o que ejercerá este fideicomiso es ser el receptor de fondos del sector privado, fondos que desde el punto de vista mío probablemente sean liberalidades o donaciones que hará el sector privado como interesado de un mayor nivel de seguridad pública, pues probablemente el fideicomiso esa será la función. Pero eso está por verse, Yo no digo que pueda ser malo ni bueno, pero eso hay que estudiarlo con detenimiento para saber si podemos diseñarlo de una manera tal que realmente aporte valor. Porque esa figura de fideicomiso fácilmente puede verse como un desentendimiento del Estado, porque ya entregó, por ejemplo, a fideicomiso de la Policía Nacional, ya se desentiende del Estado. Es lo que desde fuera nosotros podemos observar. Ahora, cuando ya entramos a lo que es el tema más puntual, Punta Catalina, hablemos de esto. ¿Es correcta la aplicación del fideicomiso? Wilson. Es bueno que dirija la pregunta con el nombre para uno saber. Sí, Wilson. ¿Me escucha, Wilson? ¿Qué tiempo Sí, le queda Zoom? Ok, ¿qué tiempo le queda Zoom? Escucho bastante bien. Ok, hablemos de Punta Catalina. ¿Ha sido correcta la decisión del gobierno de crear un fideicomiso? Bien, desde mi punto de vista, partiendo de lo que ya nosotros hemos construido en estos minutos, de cuáles son las ventajas y demás de utilizar esta figura, yo pienso que es correcto en principio utilizarla, porque si utilizamos muy bien, si nos valemos de sus características de mayor eficiencia y de alguna u otra forma de burocratización de los procesos públicos y la separación patrimonial, se pudieran obtener importantes beneficios. Esto sin mencionar que a través del fideicomiso, esa planta, que ya es muy conocido por nosotros, la cual genera unos flujos de caja importantes anualmente, en los peores años o en los años que quizás por alguna u otra cosa técnica no le va muy bien, la planta se ha dicho que genera más de 200 millones de dólares. En las mejores condiciones genera muchísimo más, quizás casi llegando a los 500 millones de dólares. Eso, desde el punto de vista financiero, no tanto jurídico, nos permitiría a los dominicanos iniciar un proceso de operaciones financieras con nuestros bienes de infraestructura que no es tan peligroso como se cree. Obviamente siempre se maneja un nivel de riesgo, como todo, por eso deben haber expertos conociendo y manejando este tema, como los hay, pero no necesariamente es tan nocivo, ni necesariamente es una privatización como se cree. Más aún, es una fuente para que el Estado obtenga mayor liquidez, como ya decíamos antes, para atender necesidades verdaderamente que impactan en la población, como la provisión de seguridad, la provisión de servicios médicos y demás. En definitiva, yo pienso que es una buena decisión. Ahora bien, hay algunos aspectos del contrato que desde mi punto de vista son perfectibles. Sabemos la perfección no existe.
los tiempos con que el Estado se maneja quizá no le permite ver algunas cosas con detenimiento, y por eso siempre hay oportunidad de repensar los asuntos. Fíjense que incluso ahora se ha entendido que se ha suspendido, aunque eso también está en discusión en los abogados de derecho público, si el concepto de suspensión existe o no en la Constitución dominicana, pero lo cierto es que el presidente ha suspendido el conocimiento, dicho por sus propias palabras, para dar espacio a que se produzca una discusión. Aquí hay una gran oportunidad para los dominicanos, para involucrarnos en este tema y decir cuáles serían esos aspectos del contrato a mejorar. Digo solamente dos, para dar oportunidad a que continuemos. Solamente dos aspectos. Yo pienso que habría que ver ese tema, la composición del comité técnico. Pudiéramos tratar de ver si nos conviene o no involucrar en ese comité técnico no solamente personas del sector privado, sino también personas del Estado. Es decir, que el mecanismo de gobierno de ese fideicomiso sea mixto, no solamente personas privadas de quienes no tenemos duda ninguna de su capacidad y de su honorabilidad. Sin embargo, si ponemos ahí en personas del Estado, quizá la población se siente un poquito más cómodo, de personas a quienes ella llevó, que la población llevó a que gobierne los destinos del país. Y finalmente yo pienso también que se le debería dotar a ese contrato, reforzarlo en cuanto a la fiscalización del uso de los fondos, a una mayor transparencia, a un mayor disclosure de información o a ofrecer información al público. ¿Qué es un fideicomitente adherente? ¿Está presente en ese contrato? Sí, la figura del fideicomitente adherente está presente en este contrato, pero no solamente en este contrato. En muchos otros de los fideicomisos públicos que hay en nuestro ordenamiento jurídico existe esta cláusula del fideicomitente adherente. Para definirlo en términos muy sencillos, básicamente es una persona que no participó inicialmente en la negociación, en el diseño y en la suscripción original e inicial del contrato de fideicomiso, y que a posteriori o posteriormente se incluye en el fideicomiso, pero como bien dice su nombre, fideicomitente adherente, este debe aceptar o adherirse a las cláusulas que ya las partes originalmente establecieron. Esto puesto en el caso particular de Punta Catalina. El Estado determinó, el Estado dominicano, la CDE, y que será beneficiario a través del Ministerio de Hacienda y la fiduciaria Reservas como la administradora, el Estado determinó ya una configuración de ese contrato. No podrá ser, por lo menos hasta el diseño contractual que tenemos hoy, nada quita que mañana eso se pueda modificar, pero hasta el día de hoy es imposible que ese fideicomitente adherente se haga con la propiedad de los bienes del fideicomiso o que pretenda sobreponerse sobre el Estado. Él simplemente, probablemente aportará nuevos recursos, puede ser otra institución del Estado, que aporte por un exceso de liquidez o por un superávit que tenga de fondos, aportar nuevos recursos que permita subsistir este proyecto. Pero nunca será propietario de los bienes aportados, por lo menos hasta el diseño que tenemos al día de hoy. No sabemos mañana qué pueda suceder, pero hasta el día de hoy no. Entonces, fideicomiso Punta Catalina, de hacerse como ha venido haciendo este fideicomiso, ¿es una privatización o no? No es una privatización. No es una privatización, eso debe quedar bastante claro. ¿Por qué no es una privatización? Ya hemos dicho varias veces en esta intervención que el fideicomiso produce un patrimonio separado. Eso significa que ese patrimonio, oigan, esto es bastante delicado, ojalá que no traiga confusión, vamos a tratar de aclararlo. El fideicomiso ya no es del Estado, no es de la fiduciaria, no es del beneficiario y mucho menos es del sector privado. Mucho menos es del sector privado. El fideicomiso es de él en sí mismo, por eso es que le llamamos un patrimonio autónomo, separado. Se vale a sí mismo, tiene, digamos, un nombre propio, tiene domicilio, tiene un patrimonio y demás. Ahora bien, quien tiene la capacidad de tomar decisiones únicamente sobre ese fideicomiso es el Estado. Pero nunca nadie del sector privado hasta el día de hoy, salvo que mañana se le dé esa potestad. Pero el diseño que tenemos hoy de ese contrato no permite una privatización. El criterio de selección de los integrantes de esa figura de fideicomiso, es decir, yo soy el presidente y yo selecciono quiénes van a formar ese fideicomiso, ese criterio de selección no se puede prestar a actos reñidos con la ley, con las buenas costumbres o que no sustenten lo que son las garantías de la función pública. Wilson. ¿A quién va dirigida esa pregunta? A ti. Perfecto. Bien, yo pienso lo siguiente. Que Fermín y yo ahorita, porque tenemos la limitación del tiempo contigo, que Fermín y yo ahorita seguiremos. Excelente.
en ausencia de una legislación especial que regule el fideicomiso público, los abogados naturalmente tendremos que decir que no hay una falta o no hay una violación a una ley, porque no existe una ley especial que regule la constitución de los fideicomisos públicos. En ese marco se debe decir que entonces se actuó hasta ahora bien, por lo menos a lo que se ha visto, se actuó bien, no se faltó a la ley. Ahora bien, esa evaluación necesariamente tendrá que hacerse a posteriori. No hay una ley que nos permita saber si se cumplió o no con el procedimiento para la designación de estas personas. Pero a posteriori sabremos cuáles serán los resultados de que estas personas estén ahí, si le convendrá al país, a la administración de la cosa pública o no. Yo pienso lo siguiente, debemos confiar que el criterio del señor presidente fue correcto al designar a estas personas. Yo lo único es que reitero la necesidad de que sean designadas en este comité técnico personas también del Estado, que puedan de alguna u otra forma balancear la toma de decisiones cuando llegue el momento. Es decir, que no solamente impere la voluntad de las personas que allí están, que reiteramos, no desconfiamos de su honorabilidad, y de hecho yo conozco varias de esas personas y son personas con un nivel técnico envidiable, realmente que le conviene a ese proyecto. Sin embargo, yo pienso que un nivel de mayor balance, cuando se lleve sobre la mesa las decisiones, pudiera ser ideal. Excelente, porque ya nos habíamos acostumbrado a lo que eran los concursos, ¿verdad? A la hora de adjudicar un bien del Estado, debía pasarse por un concurso. Entonces, la constitución de un grupo de personas para que compongan un fideicomiso sin pasar por un filtro de selección bajo un criterio, nos arroja duda. Vuelvo y reitero, desde el palco de la ignorancia, pero tal y como tú has presentado, no tenemos un marco jurídico que nos obligue o que obligue al presidente a hacer esto, por lo que lo único que nos toca es esperar que sea la buena fe la que impere. Hay algo importante, solamente breve para dar espacio, algo importantísimo. Si vemos con detenimiento ese contrato de fideicomiso, podremos notar que en varias ocasiones ellos no dejan, digamos, a la libre la contratación de bienes o servicios. Ya la designación de esas personas del comité técnico ya sucedió. Sin embargo, posteriormente la contratación de bienes y servicios no está a la libre. O sea, el mismo contrato establece que deberán regirse por los principios de la ley 340 de compras y contrataciones, que son principios que deben permear toda adquisición de bienes y servicios, obras, ya no concesiones, porque ese concepto fue eliminado del ordenamiento por la ley de alianzas público-privadas. Sin embargo, también se establece que se deberá crear un manual o un reglamento para poder regir los procesos de compra. Ahí nosotros debemos sembrar importantes esperanzas. Debemos involucrarnos a ver cuál va a ser ese contenido del manual, si ciertamente se van a respetar los principios de la ley 340. De eso será así, entonces quedarían suplidas las necesidades de la no aplicación o la aplicación de la ley 340, si eso se hace correctamente. Excelente. El tiempo, usted sabe que es inexorable, pues nos marcan ya próximamente las 10, tenemos la limitación también de la parte técnica del Zoom, con un tiempo limitado, ¿verdad? Y ya vamos a aprovechar estos minutos finales con usted, Wilson, ya para nuestro cierre de esta primera parte, que ya en la segunda parte continuaremos con Fermín Sánchez analizando lo que es la figura del fideicomiso a la luz de la administración pública versus la contabilidad gubernamental, que es el tema que, si Dios quiere, pues nosotros vamos a desarrollar. Nosotros queremos agradecerte infinitamente la presencia suya aquí y dejarle en toda libertad para la fase de conclusión sobre este tema que le hemos invitado para que nos hable, nos eduque, nos enseñe lo que es el fideicomiso. Adelante, hermano. Bien, gracias por este espacio y nuevamente agradecer esta invitación. Siempre que a mí me invitan a hablar de fideicomiso, yo con todo el gusto asisto, porque me siento un apasionado del tema. Primero comenzó mi pasión, obviamente, en la actividad privada, siendo asesor de proyectos, de transacciones en este tema. Sin embargo, ahora que se ha producido exponencialmente el uso del fideicomiso en el derecho público, yo también auguro importantes beneficios para la República Dominicana, si, como ya decíamos, es bien utilizado con las medidas de protección necesarias. Quisiera cerrar solamente con una idea. Nuestro país, cada dominicano, así como nuestros gobernantes, debemos sentarnos y unirnos para discutir estos temas de manera desapasionada, tratar de despolitizar este tema
no incorporar al análisis técnico, análisis político necesariamente cuando esto no conviene, para que nos permita darnos cuenta que no solamente la República Dominicana, sino todo el mundo está en una carrera para la renovación y desarrollo de nueva infraestructura. Infraestructura, como sabemos, que es la que asegura un nivel correcto de vida, es la que asegura, digamos, una democratización del acceso a recursos y un desarrollo sostenible que tanto lo requiere todo el mundo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si nosotros no nos abrimos a estas herramientas, no seremos capaces de poder recibir los fondos internacionales que están deseosos de poder ser invertidos en República Dominicana, que es un país en pleno desarrollo. Por eso es que yo llamo a, en lugar de cerrarnos a este tema, ese temor a la privatización, un temor que yo entiendo que es bastante correcto porque ha habido experiencias que nos han llevado a tener este temor. Sin embargo, deberíamos abrirnos a una conversación razonable, una conversación de alto nivel técnico, una conversación participativa. Básicamente esa es la idea que me gustaría dejar en la mente de quienes nos escuchan para poder incentivar a que más se hable de este tema. Excelente, gracias del alma por habernos atendido a ese llamado. Ya esta es la segunda ocasión, siempre con la misma receptividad. Nosotros esperamos que en un momento determinado ya podamos venir aquí a San Francisco y así disfrutar personalmente una buena conversación y pues un compartir. Eso, si Dios quiere, está en carpeta. Gracias del alma y que pase muy buenos días y gracias por atendernos, hermano. Fermín Sánchez, también en tu rol político, porque no podemos perder de vista que Fermín Sánchez, además de ser un contador público autorizado, de los del número, como decimos, correcto, una persona de gran conocedora de la contabilidad pública por tu vasta experiencia, que por años ha participado de contabilidad pública, contabilidad gubernamental, pero también la parte política, no la podemos obviar. sí. Desde el punto de vista de la administración, como conocedor de la misma, ¿cuál es el mensaje y el metamensaje que envía el presidente de la República? Que contando con una contabilidad gubernamental que está muy bien estructurada en el país, opta por otras figuras en la administración. Sí, fíjate, debemos necesariamente tomar como referencia lo que ha expuesto nuestro compañero de panel, Wilson Martínez. Debemos dividir la parte del fideicomiso como en una figura jurídica, que es lo que es el fideicomiso, un tema que los abogados pues tienen que ver, tienen que estudiarlo, tienen que analizarlo, la parte jurídica, porque delega responsabilidades y una parte también tiene derechos. Entonces, la otra ala de lo que es el fideicomiso es precisamente la parte administrativa, la parte fiscal, y en la parte del Estado debemos de ver lo que es la contabilidad gubernamental y lo que es la parte fiscal de lo que es un fideicomiso. Entonces, te decía el expositor anteriormente, y yo mismo te decía, que hace falta todavía en el país lo que es precisamente una ley que describa, así como describe la ley 189-11, que describe a la perfección lo que es todo lo que es la parte del fideicomiso, define el rol de cada uno de los actores, las reglas de juego de cada uno de los actores. Hace falta que para un fideicomiso público existan esas definiciones y esas reglas que deben de estar bien claras a la hora de establecer un fideicomiso. Entonces entiendo que el presidente de la República, al salir con este tema del fideicomiso de la termoeléctrica de Punta Catalina, en el fideicomiso en sí no está mal, claro que no, porque lo que se anda buscando es que una empresa del dominio público pues tenga una eficiencia como hasta ahora debo decir que la ha tenido sin necesidad del fideicomiso, porque ha tenido los mantenimientos requeridos y está dando incluso el beneficio acordado en las condiciones que está operando, que quizás si operara en las condiciones ya de sumo ya potencial, pues obtendría otros recursos, otras ganancias, otros beneficios adicionales. Entonces el presidente de la República opta por hacer un fideicomiso
pero como no existe una ley, entonces se hace de una forma que llama la atención de los ciudadanos. Entonces ahí donde el ciudadano dice, espérate, porque hay cosas en ese fideicomiso que no están claras. El comité gestor que se designa, que ese comité gestor, debo decirte que está en la ley 189.11, pero para la parte privada, no la parte pública, que es dentro de lo que se conoce como el gobierno corporativo, un gobierno corporativo que acompaña a lo que es la fiduciaria para fines de toma de decisiones. En la parte pública se designa este comité gestor, así se le conoce en el fideicomiso de Punta Catalina, pero no está establecido por una ley en la parte pública cuáles son las responsabilidades de ese equipo gestor, pero tampoco te da limitaciones de qué puede hacer ese equipo gestor a la ley del fideicomiso, o más bien del fideicomiso de la termoeléctrica de Punta Catalina. Por ponerte un caso cualquiera, yo te pudiera decir, ¿puede el fideicomiso de Punta Catalina financiarse, tomar crédito? ¿Quién paga ese crédito? ¿El gobierno? ¿El fideicomiso de Punta Catalina? ¿Qué pasa si Punta Catalina no cumple en un momento determinado con esos créditos? ¿Quién va a fiscalizar la parte del fideicomiso de Punta Catalina? Cámara de Cuentas, se creará un equipo veedores de los recursos que maneje Punta Catalina. Entonces son cosas que no están bien claras, no están bien definidas todavía en lo que es el fideicomiso público, porque la ley 189.11 sí habla claramente de todo lo que son las atribuciones de los distintos actores que intervienen en lo que es el fideicomiso. Porque hay que tener pendiente algo, que en la administración pública existe lo que se llama la contabilidad gubernamental, que difiere de la contabilidad pública. Correcto, correcto. La contabilidad gubernamental, tú sabes que amarra todo lo que es las instituciones públicas. Entonces está establecida por una ley cuáles son las atribuciones de la contabilidad gubernamental. Tú sabes que la contabilidad en el mercado privado, pues se rigen por normas internacionales de información financiera. En el caso de la contabilidad gubernamental, aunque tiene normas, pero una contabilidad más para una rendición de cuentas y llevar como el entramado jurídico del país en términos de números. Entonces, en la parte del fideicomiso per se, que como lo decía el Wilson, tú tienes un fideicomiso y ese fideicomiso es como si fuera una institución que tiene un patrimonio separado, tanto del fideicomitente, que es quien lo designa o cede los derechos y los bienes a un fiduciario. Entonces ni es del fideicomitente, ni es del fiduciario, pero tampoco es del beneficiario, del fideicomisario. Entonces, el fideicomiso per se es el que adquiere el derecho de esos bienes de capital, y entonces la contabilidad se lleva del fideicomiso, que la va a llevar el fiduciario responsable de administrar ese fideicomiso. Ahora bien, me dices algo entre líneas. La contabilidad pública está en el país al nivel del mundo, ¿Sí? las normas internacionales. Pero cuando te transfiere la contabilidad gubernamental, no te refiere en los mismos términos. Es decir, tiene una visión localista de nosotros los dominicanos. ¿Guardan normas internacionales? Sí, yo no diría que yo no diría que la contabilidad, sino los actores. Los actores son los que hacen la diferencia, porque la contabilidad, existen normas internacionales de la contabilidad pública. Entonces, igual que con la contabilidad privada. Ahora bien, ¿dónde está la diferencia? En que en la parte privada tú tienes personas que constantemente están en formación, constantemente están preocupados por lo que es el desarrollo de su profesión, se le paga un salario acorde a la profesión, constantemente están en busca de los temas. En la parte pública, aunque hay actores que son muy buenos, pero la gran mayoría que maneja la parte de contabilidad no es así. Por ponerte un caso, te puedo decir que la mayoría de las empresas para estas localidades fuera de la capital tienen un contador
que le pagan miseria de salario, y un contador que maneje todo lo que es la parte de contabilidad y la parte fiscal, no se te va a ir a una empresa pública a ganarte miseria, cuando en la parte privada te gana el doble o el triple o más. Y muchas veces incluso el contador decide inclusive no trabajar en una empresa como empleado, aunque le paguen un buen salario, porque entiende que de manera independiente, de manera liberal, puede duplicar lo que se gana siendo empleado. Entonces la parte pública todavía hace falta que el Estado valore lo que es la profesión de la contabilidad y al contador se le den esos privilegios que tienen otros profesionales, el contador está como quien dice desamparado. Entonces en las empresas públicas o en las instituciones públicas siempre aparecen personas que no tienen las mejores condiciones, sin necesidad de que se me sientan mal los contadores o las personas que trabajan en las distintas instituciones públicas, pero yo lo puedo decir porque yo trabajé en una institución pública y sé cómo se daban el tema de las distintas, imagínate, nosotros manejábamos 24 hospitales a nivel de la región y había muchísimas dificultades, incluso cuando al momento de buscar una persona para trabajar en uno de esos hospitales, cuando renunciaba uno, era un tema un tanto difícil porque nadie quería asumir la responsabilidad precisamente por la falta de pago. Entonces, no es que la contabilidad pública y la contabilidad privada sean tan diferentes. Donde está la diferencia es precisamente en los actores y en las distintas herramientas que se utilizan para la contabilidad pública y la contabilidad privada. La contabilidad privada, todas las instituciones, por pequeña que sea, se te adquiere un sistema que te maneja algunos módulos. Hay otras empresas que te manejan un ERP o un sistema que te abarca todas las operaciones de la empresa. En el sector público no existen esos sistemas. Por lo general lo que existe es el manejo de Office, Excel, Word, PowerPoint y demás. Y entonces ahí es que se lleva la contabilidad. Y esto crea ciertos niveles de deficiencia para lo que es la transparencia y lo que es la rendición de cuentas. Que es precisamente de lo que el gobierno se ha empeñado en la transparencia. ¿Crees tú que anidado en la contabilidad gubernamental puede lograr la transparencia? Ya no sería un tema de contabilidad, sino un tema de conciencia ciudadana, porque aunque tú tengas la mejor contabilidad del mundo, si tú no tienes conciencia como ciudadano y como funcionario público, sabe que va a hacer algunos temas. Nosotros como país, debo decirte, Wilson, que tenemos un entramado jurídico más que robusto en lo que es el tema de la transparencia. Si nosotros revisamos la cantidad de leyes que tenemos para fines de transparencia del Estado, pues es inmenso. Pasaríamos meses leyendo y estudiando todo lo que nosotros tenemos como entramado jurídico. Y aún así se dan temas de corrupción y temas de niveles de transparencia que todavía al día de hoy nosotros como ciudadanos reclamamos. Es que esos entramados jurídicos son hechos a la luz de los pedimentos internacionales para estar insertados en el mundo de las garantías, que es lo que busca el Estado para atraer la inversión internacional. No, y la seguridad jurídica precisamente de los inversionistas. De los inversionistas, es lo que buscan. Pero en sí no se busca, o hasta el momento no se busca, lo que es esa parte que tenga que ver con el cumplimiento de la misma. Es decir, nosotros trabajamos para los cotejos. Para los cotejos. El principal, lucha contra la pobreza, ¿verdad? Sí. Para tú ser pobre, no tiene acceso a la salud, ¿verdad? Ni tiene acceso a la educación, ni tiene acceso a los alimentos, ¿verdad? ¿Cuál es el otro? Son 4, me parece. Bueno, si nos basamos en lo que son la parte de cumplimiento, tenemos que ir a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ok, pero no vamos a meter por ahí. Que son más amplios. Ahora, vamos a poner estos 3. Sí. ¿Verdad? De la línea de pobreza. Hambre cero, que es el primer... Hambre cero. ¿Cómo? Hambre cero. Cero hambre. Disminución de la pobreza. Espérate, salud y educación. Sí. ¿Qué pasa? Yo le llevo par de funditas. Ya lo saqué de la pobreza porque están comiendo. Le hago una escuela. Ya lo saqué de la pobreza porque están estudiando. ¿Verdad? Le hago una policlínica sin medicamentos y sin nada. Y ya tienen acceso a la salud. Ya no son pobres.
Entonces, sacamos tanto de la pobreza, pero a nivel de indicadores, Sí, pero no es a nivel. debo referirte que la Constitución de la República establece principio de universalidad, porque aunque tú construyas una escuela para fines de una mejor calidad en lo que es la educación, los servicios que se presten en esa escuela deben de ser con eficiencia y eficacia. Claro. Si tú no lo garantizas de esa manera, entonces no puedes decir que está disminuyendo o fortaleciendo lo que es la educación. Pero esta parte que te señala aunque de manera hay una práctica, parte, la construcción de la escuela es una parte que constituye lo que es el mejoramiento del servicio de la pero educación. esta parte que te he señalado aquí, de esos tres puntos nada más, es así como se lee, por eso tú escuchas que los presidentes dicen, sacamos tantas personas de la pobreza. Pero no fue que lo hicieron rico, sino que lo pusieron a nivel de los indicadores internacionales. Sí, quizás las herramientas que utilizamos para fines de medir esos indicadores no son las más eficientes. También. Y en tal sentido, pues, tenemos unos cumplimientos de ratios o de indicadores que no se corresponden con la verdad, porque cuando decimos que se sacaron tantas personas de la pobreza, ¿qué herramientas utilizamos para esos fines? ¿Cuáles son la data que tenemos o el sistema para nosotros sacar una data confiable que nos arroje como resultado el beneficio de obtener un dato al momento y de calidad para nosotros poder decir que disminuyó un tema o no? La parte que tiene que ver con la transparencia, los concursos, ¿se están implementando? Tú sabes que existe lo que es la ley 340-06, que como te decía ahorita, el tema de transparencia a nivel del país comprende todo lo que es un entramado jurídico bastante amplio, pero por citarte una ley cualquiera, la ley 340-06, que es transversal para todas las instituciones públicas, tiene, qué sé yo, una cantidad de apartados y de temas que son fundamentales para el cumplimiento de todas las instituciones públicas. Entonces, que se cumpla o no se cumpla, yo te pudiera decir que en el gobierno pasado, hay un sistema que es de compras y contrataciones, que todo lo que tú vayas a comprar debe de subirlo a lo que se llama el portal transaccional de compras. Entonces, esta herramienta es una herramienta bastante favorable porque te va midiendo y te va diciendo paso por paso cómo tú debes de ejecutar una compra dependiendo del monto de esa compra. Te dice si el proceso es una compra directa, si es una compra menor, si es una comparación de precios o si es una licitación pública. Entonces, esta parte del concurso se te va a dar siempre y cuando el monto que tú vas a ejecutar o que vas a comprar sobrepasa ese umbral para tú llegar a lo que es el concurso, porque la ley y la parte del sistema lo que establecen son que si yo voy a comprar una compra, qué sé yo, de cientos y tantos miles de pesos, pues entonces puedo hacer una compra directa buscando 3 cotizaciones de 3 proveedores, de 3 oferentes que tengan registrado ese rubro en el sistema y yo poder comprarle de manera directa porque es un monto bastante ínfimo. Y asimismo una compra menor que ya abarca un poco más, hasta el 1.000.000 y tanto de pesos, que entonces ahí ya te dice, bueno, pues tú tienes que buscarme unas 6 cotizaciones, pero se da un proceso mínimo. Ya para la fines de lo que es una comparación de precios, ahí sí ya tú abarcas lo que es una parte como si fuera un concurso, que no un concurso per se, pero aplica para los fines como si fuera lo mismo, porque tú tienes que llevar un sobre A, que primero tienes que abrirlo con las especificaciones técnicas y ver que los proveedores cumplan, y después que tú determinaste con un comité de compra y un departamento jurídico de que los oferentes te llevaron un sobre A que cumple con todo lo que tú pediste en el pliego de condiciones, entonces hay un segundo filtro que es el sobre B, que son las ofertas económicas, donde ese que más cumple con lo que yo estoy pidiendo es el que más barato me está vendiendo ese bien que yo necesito, ese bien o servicio que yo necesito en un momento determinado. O sea que si no se cumple en un momento determinado, es un tema de los actores, no del entramado jurídico que tenemos en el país y que es fácil de medir, porque el mismo sistema transaccional
el portal transaccional te da unos indicadores que son publicados en el portal de compras dominicana, e incluso podemos ver la nota que tiene cada institución pública en lo que es el sistema del portal transaccional de compra. Cada cierto tiempo yo entro y veo el cumplimiento. Por ejemplo, vi en días pasados los 10 ayuntamientos que tienen mayor cumplimiento en lo que es la ley de compra, porque te lo va indicando en colores verdes o semaforizando en colores verde, amarillo y rojo, lo que estén cumpliendo con este portal. O sea que sí tenemos un entramado jurídico importante para lo que es la transparencia. Ahora bien, que se dé o no se dé esos niveles de transparencia que nosotros queremos en el país va a depender de los actores que tengamos en el momento. Imagínese usted, ¿cuál es nuestra esperanza? Si aquí no hay un régimen de consecuencias, o no lo ha habido hasta el momento, un régimen de consecuencias que te diga a ti que si tú violas esto, por ejemplo, un contador que viola las normas, los procedimientos, es un contador que te va a perder su H4 y no te va a poder... No, sí está establecido en la ley 633, que es del contador público autorizado. Lo que sí yo te pudiera citar es que el tema de un ministerio público, como se ha querido vender en esta gestión de gobierno, todavía tiene mucha falencia en el sentido de verlo que ciertamente sea independiente, porque el gobierno se jacta de decir que es independiente, pero los logros o las persecuciones de ese ministerio independiente se lo adjudica como tal, lo que quiere decir que entonces no es independiente. Y si son logros del gobierno, entonces no es independiente, una de dos. Vemos que para un tipo de personas sí son muy beligerantes al momento de ir a hacer allanamientos y cosas, y para otro grupo de personas no. Entonces creo que es ahí donde radica el asunto de que si un contador comete una imprudencia en tema del manejo de la contabilidad, debería tener consecuencias tanto el Ministerio Público como la parte de su carrera o la ley orgánica de su carrera. Lo mismo aplica también para el propio Ministerio Público, que en caso de ser negligente en sus funciones también debiese de quemarse el H4 como abogado. Correctamente. Y que hayan penalidades correctamente, a todo aquel que sea negligente en el ejercicio de sus funciones, porque si tenemos un marco jurídico que nos garantiza la transparencia, no se justifica que en nuestro país no lo podemos inscribir en la lista de los países transparentes de la administración pública. Correctamente. No, y cuando vemos los indicadores, la República Dominicana sale en lugares bastante... Entonces, cuando vemos un presidente empeñado en una figura que todavía no tenemos el nivel de desarrollo para desarrollarla, sin que huela a redundancia, como lo es el fideicomiso, y lo hemos empeñado en esta figura jurídica cuando nuestro entramado todavía tiene falencias que no responden a la creación del mismo. Tú has señalado, y Wilson también señalaba, de que no hay un marco jurídico que regule el fideicomiso público, sino que se cogen cosas del privado para insertárselas al público. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo ver, por ejemplo, en una ley de la aplicación de un fideicomiso, por ejemplo, les decía, la Policía Nacional. Correcto. Pero no mira, es un asunto de administrar los bienes de la Policía Nacional, va más allá de sus políticas, donde la administración de los recursos tiene que ver hasta con la política de desarrollo que es desconocida por ese propio fideicomiso que no sabe de policías. Sí, pero mira una cosa, Wilson, que es bueno aclarar. Cada fideicomiso tiene especificaciones dadas por el fideicomitente de lo que él quiere o que necesita. Entonces cada uno es diferente dependiendo de lo que se busque, de lo que se quiera. Yo no conozco el contrato de fideicomiso para la Policía Nacional y no pudiera darte ninguna opinión al respecto, pero el gobierno, que ahora lo hemos visto muy dado a que todo sea manejado a través de un fideicomiso, pudiera decirte, es muy bueno porque el Estado se ha quemado en términos de manejo de las cosas públicas para fines de prestar servicios de calidad. Quizá un fideicomiso te garantiza que esos servicios se den con mayor calidad, pero entonces, antes de tú acudir a entregar el país completo o todas las instituciones públicas en lo que es un fideicomiso, vamos a trabajar primero en lo que es una ley que describa paso por paso lo que es el tema del fideicomiso público, porque como te decía ahorita, la ley 189-11 habla claramente de lo que es
la parte de fideicomiso en la parte privada y describe bien las funciones de cada uno de los actores, pero cuando nos vamos a la parte pública, entonces ahí encontramos algunas cuestionantes, algunas preguntas que no tenemos la literatura de decir, bueno, se hace de esta manera o se va a hacer de esta manera porque en tal norma, en tal ley, establece que así se haga. Porque lo que veo es que el gobierno, el presidente, el mensaje que está mandando, el mensaje es, no creo en mis administradores. No confío en las personas que me llevaron al poder para que trabajen junto conmigo en la administración pública. Eso es lo que el gobierno le está diciendo a su PRM. En un primer inicio pudiera hacer eso, pero también te puede dar la oportunidad de tú pensar otras cosas. Porque, por ejemplo, aquí con el tema del fideicomiso de la termoeléctrica de Punta Catalina, surgieron muchísimos temas que si, por qué razón ese comité, un comité de personas que son incluso vinculadas a lo que es el sector energético, sí. Entonces son... Y que han participado de otros modelos. Que han participado y han fracasado, por qué razón un fideicomiso a 30 años. Exacto. La ley per se de fideicomiso te dice que los bienes que tú designas para lo que es el fideicomiso son inembargables, pero tampoco tú puedes, al menos que el contrato lo diga, retirarlo antes del tiempo que tú estableciste en el fideicomiso. Es una atadura. Está bien que pueda ser que un tema de confianza de sus actores, pero también pudieran haber otras cosas que uno no conoce y que puede cualquier persona imaginárselo. Pues tenemos que confiar en la buena intención del presidente de la República de que lo que quiere es una mejor gestión. Pero entonces, si tú quieres una mejor gestión, quiere decir que la persona que tú tienes ahí gestionándolo no confía en él, que no te está dando buenos resultados, o si confía en él y te está dando buenos resultados y aún así tú quieres llevarlo a un fideicomiso, pudieran entonces haber otras cosas que uno no sabe. Y que sea mixto, porque por ejemplo, teniendo una persona del nivel de competencia de Ramón Albuquerque en materias de energía, un gurú de lo que gurú en materia de energía, no se justifica. Opuesto tajantemente al tema del fideicomiso de la... Opuesto, porque pretende ser parte de la administración de Punta Catalina. Sí. Y mediante el fideicomiso no está su presencia en esa figura. No, lo saca para los próximos 30 años. Para los próximos 30 años. Entonces, ¿a quiénes le han entregado ese fideicomiso? ¿O a quiénes pretenden entregarle ese fideicomiso? A un grupo de empresarios, precisamente personas vinculadas a lo que es el sector... Al negocio de lo que es el sector. Parte de la falencia que tenemos es que esa elección que hizo el presidente, que fueron designados por decreto, ¿por qué no existe una normativa o un procedimiento de elección de ese comité gestor? Pudiera ser que el mismo Congreso de la República lo elija, así como eligen los ¿por ternas? Sí, por terna, como se eligen los miembros de la Cámara de Cuentas, de las altas cortes, de Junta Central Electoral, que así mismo se puedan elegir lo que es los miembros de este comité gestor de lo que son los fideicomisos públicos. O sea, esa parte no la tenemos, y como no la tenemos, no podemos decir que está violando ninguna ley, como te dijo Wilson, pero sí llama a suspicacia de que por qué se eligieron ellos. Exactamente, es decir, es una figura que puede ser corroída por los intereses, porque es un grupo económico que pretende manejar por 30 años una estructura como lo es Punta Catalina, así es, de la que se albergan grandes esperanzas en la generación de energía, y todo el mundo sabe qué significa la energía eléctrica en materia de políticas de desarrollo. Entonces tú le estás entregando por 30 años a un grupo que puede ser con una visión económica que a nivel financista te lo maneje a la perfección, pero que desde el punto de vista social te influya en el deterioro de ese desarrollo que genera la propia energía. Y que cuando sufra ese deterioro, aunque los números estén claros, cuando sufra ese deterioro, ¿a quiénes tenemos para suplir precisamente esa debilidad de la energía? A ellos mismos, dentro de sus empresas privadas. O sea, yo te busco para que tú te administres un bien,
Si ese bien da resultado, pues perfecto, pues yo estoy buscando para eso, para que tú me lo administres y me le dé mantenimiento a ese bien y obtener como resultado el beneficio de una población con energía las 24 horas. Pero ¿qué pasa si yo o ese comité o el gestor de momento no administra bien esa obra y entonces sí cae en default, que no te produzca la energía que tú necesitas o se deteriore, como puede pasar, porque somos dentro del mundo, puede pasar cualquier cosa? Si esta empresa se deteriora, recuérdate que ellos también son parte del negocio energético y que pudieran decir, bueno, si este se afecta, pues entonces yo tengo que seguir creciendo por aquí y le sigo sacando beneficio al Estado. Son cosas que realmente no están claras, no están claras, que son parte de la especulación. Vuelvo y te digo, nosotros debemos de confiar en las buenas intenciones del presidente de la República y en los miembros de ese comité, porque son personas que hasta donde uno conoce son honestas, pero que han estado vinculadas a otros procesos del sistema energético nacional y que dentro de esos procesos no hemos sacado la mejor ventaja. Hemos tenido traumas y si bien es cierto, aquí nos gusta mucho personalizar los problemas y decir eso es por fulano, eso es por perencejo, eso es por sutanejo. Pero desgraciadamente la debilidad institucional que tenemos depende necesariamente, como tú decías, de la buena fe. De la buena fe, correcto. Desgraciadamente. Entonces, un país no puede ser manejado en función del criterio de la buena fe. No puede ser manejado desde el punto de vista de la conducta humana. Sabiendo en el país que vivimos. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Los grandes países se han desarrollado por fortalecer la institucionalidad. Es decir, la Policía Nacional, fortalecer en todo momento la Policía Nacional y que las acciones de la Policía Nacional, buenas y malas, sean el producto de la institución, no de las políticas del gobierno. De manera medalaganaria, dependiendo del general que la ejecute en el momento. Cada quien con su librito. Pero si me voy a agricultura y hay una buena producción, es gracias a la política desarrollada por el gobierno. Correcto. No, desarrollada por la institución, por agricultura, sí, por los técnicos de agricultura. Correcto. Si fortaleciéramos con esa visión las políticas públicas en República Dominicana, viniera el gobierno que viniera y la institución respondiera. Y ya ahí no interviniera el criterio de la conducta, que es lo que pasa en los países desarrollados. Pero nos hace falta mucho con relación a eso, porque incluso hay un principio constitucional que es la parte de la continuidad de Estado. Y vemos que cuando hay un cambio de gobierno, muchas de las cosas que se hicieron en un gobierno pasado, el que viene lo modifica completamente, le cambia incluso hasta el logotipo, le cambia los nombres, le cambia los actores, el fin, o sea, esa parte. ¿Y eso no favorece la institucionalidad? Para nada, para nada. Entonces, vuelvo y te digo, la parte que en tema del fideicomiso debemos trabajar en primer orden, para la parte del fideicomiso público, porque aunque la ley 189.11 establece como, me parece que son 6 tipos de fideicomisos, en el artículo que habla de los tipos de fideicomiso cierra con otros fideicomisos, aunque habla de otros que pudieran entrar los fideicomisos públicos, o pueden entrar los fideicomisos públicos, lo que hace falta para ese fideicomiso público es precisamente la descripción de las responsabilidades de cada uno de los actores y muchas lagunas que se dan cuando entra lo que es el fideicomiso público, de quién será responsable de la fiscalización, esa misma parte del comité gestor, si tiene potestad para fines de crear un crédito público. Son temas que todavía hacen falta documentar en una ley para el fideicomiso público. El criterio de selección. Importantísimo, importantísimo eso. Porque pudiéramos decir, no, la ley de compra, es que no puede ser la ley de compra, porque eso es para un proceso de compra. Ya para fines de selección de ese equipo que debe de garantizar que tiene condiciones económicas y que tiene condiciones académicas y técnicas para fines de lo que es administrar un fideicomiso. Entonces, para fines de selección, no podemos basarnos en lo que es la ley 340, sino crear un instrumento que
sirva como mecanismo de selección de ese comité. En este caso, este comité que se eligió para la termoeléctrica de Punta Catalina, pero para otros fideicomisos también que sirva como base para un posible comité. ¿Podría en un futuro pensarse en la administración de los cabildos municipales la creación de fideicomiso? Bueno, te decía Wilson, y yo te lo puedo certificar nuevamente, el fideicomiso en sí es una figura jurídica que da muchísimas oportunidades y que es muy bueno. Aunque para la parte privada da muchas oportunidades de negocio, en la parte pública te garantiza un nivel de transparencia y un nivel de eficiencia mucho más razonable. El tema está en que los ayuntamientos también forman parte de lo que es la administración pública. Entonces también pudieran darse esos mismos temas de que surjan lagunas y que surjan cosas del interés público que uno no pueda darle respuesta porque no existe un entramado o una ley específica para lo que es el fideicomiso público, que ya entraría a lo que es la parte municipal. Nosotros debiésemos crear un mecanismo de presión a nivel nacional para el desarrollo de la parte legal de los fideicomisos. Porque de este país encaminarse, advirtiendo lo que decía también Wilson, de no usarlo de manera indiscriminada, a todo aplicarle un fideicomiso, porque sería relajarlo, pero sí a esos puntos estratégicos. Nos estaríamos encaminando a mejorar la institucionalidad del país. Sí, creo que sí. Si nosotros seguimos trabajando en ese sentido y el Congreso de la República se aboca a conocer los proyectos de leyes que se están trabajando para lo que es el complemento del entramado jurídico del fideicomiso, creo que nosotros pudiéramos sacarle mucho provecho a la parte pública a lo que es esta figura jurídica. Porque otros países que lo han desarrollado, que tienen muchísimos años, más de 100 años, desarrollando lo que es el fideicomiso, en el caso de Panamá, en el caso de Colombia, en el caso del mismo México, pues han obtenido buenos resultados en la parte de la institucionalidad y en la parte del manejo de la cosa pública. Y es tan así, porque ya por ejemplo, si Punta Catalina, un ejemplo, entraría a la modalidad de fideicomiso, ya los compañeritos que peguen afiches no tendrán que aspirar a entrar a la termoeléctrica Punta Catalina, sino que se entrará por competencias, por tu nivel técnico. Si usted es un buen contador, usted será contratado para ser contador. Es correcto. No pasa igual en la actualidad, que bueno o malo que usted sea, si pegó afiche, usted va para la oposición. Entonces arrastramos en la administración pública una serie de personas que no reúnen el nivel de condiciones, de competencias, de conocimientos, y cada vez que cambiamos un gobierno pasa lo mismo. Y los compañeros reclaman su empleo, porque aquí se ve la política desde el punto de vista del empleísmo. Yo voy a votar por este partido y a trabajar por este partido, no porque sea bueno o sea malo, no, sino porque ahí yo consigo un nombramiento. Sin una filosofía de nada. No hay filosofía, solo oportunidad, es decir, es la oportunidad para yo conseguir un trabajito, para conseguir un trabajo que me garantice mi seguro médico y me paguen bien y que yo haga poco. Sí, ese es el criterio de la administración pública, desgraciadamente. Eso es correcto. Entonces, si fortalecemos esta figura, las cosas podrían ser muy, pero muy diferentes. Además de que, escúchame ahí, además de eso que tú dices, te va a forzar, te va a obligar al ciudadano a que tenga que capacitarse para poder ocupar un puesto en lo que es el sector público. Que esa es una lección que ha tenido el actual gobierno con su partido, el PRM, sí, que todavía es la hora que hay muchas instancias que no han podido ser ocupadas por los compañeros del PRM, porque tal y como he advertido, se montaron en la cresta de la ola del disgusto popular, llegaron al poder, pero no estaban preparados para gobernar. Es decir, por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís, aquí había una institución, o hay una institución, que es la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, DIDA, que el que quiera comprobar la diferencia
de ayer y de hoy, que vaya y le plantee un caso. Los que fueron ayer, que vayan hoy y le planteen un caso a la DIDA, para que tú veas la diferencia entre lo que es la competencia, lo que es la calidad y la preparación de un personal, a lo que vea la sustitución de ese personal por manos inexpertas. Sí, correcto. Y no tenemos nada en contra, pero necesitamos personas que respondan. Pero eso se ha dado nada más, tú mencionaste una y realmente ahí teníamos un gurú de esa... Teníamos un gurú, pero lo mismo está manejo, pasando en SENASA. Pero pasa en la mayoría de las instituciones. En la mayoría de las instituciones, porque no se tiene el nivel de preparación. Es decir, no tenían personas preparadas en materia de seguridad social y encontraron un servicio de salud muy diferente al que ellos habían dejado 16 años atrás. Sí, eso es correcto. Entonces, si nosotros fortalecemos esta figura de fideicomiso, estaríamos sembrando un precedente de institucionalidad y de desarrollo para nuestra nación. Por eso yo apuesto a esta figura. Yo también, yo apuesto Pero apuesto también a que nuestro Congreso se ponga a tono con estas intenciones, que son muy buenas y pueden ser premiadas por la falta de una regulación jurídica que determine la transparencia de la misma. Pero en minutos finales. Correcto, yo me adhiero a ese sentimiento tuyo y digo que apoyo lo que es la figura del fideicomiso, porque trae como resultado el beneficio interpuesto por la ley 189 en la parte privada, pero en la parte pública obtendríamos lo que es ese mejoramiento en lo que es la calidad del servicio y cumplir con lo que son los principios de universalidad establecidos en la Constitución de la República, que cuando se presta un servicio debe darse con calidad y eficiencia. Darte infinitamente las gracias, yo honrado, debo decir, de poder participar de este panel junto a un experto en la materia del fideicomiso, como es el caso del compañero Wilson Martínez. Nada, decirte que siempre vamos a estar a la orden para discutir y debatir cualquier tema, temas como este que son de bastante importancia para la sociedad dominicana. Gracias del alma, gracias a Dios que me permite tener la calidad de personas que pues tenemos que solo tocar las puertas por cualquier vía, pues nos responden. La clase profesional, nuestro programa les guarda una gran gratitud por esa receptividad que siempre pues han mantenido con nosotros. Nosotros siempre apostamos al conocimiento, por eso buscamos la persona que tenga calidad en la información. Y es precisamente lo que hoy se ha manifestado aquí. Ustedes y yo, si Dios quiere, mañana en Las Cosas Como Son, ahí estaremos compartiendo de lunes a viernes. Y el próximo domingo, aquí nos vamos a encontrar en El Poder de la Información. La búsqueda de la verdad en la profundidad de la realidad misma. El Poder de la Información. Un programa de panel semanal dedicado al análisis de los temas con los exponentes más calificados en un diálogo de altura y objetividad. Por el Canal 8 de la comodidad de tu hogar, en la cama o en el sofá, junto a tu familia. Ahí disfrutarás el Poder de la Información. Cada domingo de 9 a 11 de la mañana por el Canal 8, El Poder de la Información.